Santuario religioso. Espacio para el recogimiento. Sitio para la oración. Rincón de encuentro espiritual. Tierra sagrada. Centro de fe. Lugar de culto. Casa de Dios. Cuando los frailes erigían un templo durante la época colonial, por supuesto con las manos y estéticas de los indígenas, se elevaba mucho más que un edificio. Se construía un espacio en el cual se sustentaría la fe del pueblo, en donde dialogaban la doctrina cristiana con el universo indígena. Así, cada elemento presente en su arquitectura, mobiliario y ornamentación era un recurso más para embargar el espíritu de la gente, un escenario para celebrar el gran drama divino. Después del primer siglo de ocupación española del territorio chiapaneco, el siglo XVII dejó atrás las construcciones conventuales para dar paso a la edificación de catedrales, parroquias y templos. Dichos edificios se muestran como la expresión material de un proceso de madurez de la historia colonial que inicia con una transformación en los valores ideológicos que terminarán por separar lo religioso y optar por una orientación de elementos ligados al pensamiento ilustrado, cuyo mayor auge puede observarse a partir del siglo XVIII, y que, en dicho sentido, impulsaron la implantación de una administración política secular, perdiendo presencia y poder las órdenes religiosas. Con estas nuevas condiciones, la Nueva España vivió varios cambios como el desarrollo de una identidad propia, que aun cuando tiene influencia europea, establece estilos de arte propiamente novohispanos. Es en este contexto que la Iglesia secular, conformada por obispos y sacerdotes, se posicionó en sitios privilegiados, en los espacios habitados y se hizo presente con nuevas propuestas arquitectónicas de características barrocas. Se forjaron así, a partir de aquella época, estilos regionales distintos a lo largo del territorio novohispano. En el caso de Chiapas, fueron plasmados en edificios de una belleza inigualable, dándose cita en un mismo espacio el arte dialogando con la religiosidad de la gente. Así, tenemos centros religiosos de gran valor artístico en Chiapas, como la Catedral de San Cristóbal de las Casas y más tarde, en la ciudad de Comitán, los templos de San Caralampio y San José. El 31 de marzo de 1528, el conquistador español Diego de Mazariegos fundó Villarreal, o Chiapa de los Españoles, en el Valle de Jovel, a partir de la recomendación de indígenas sinacantecos, lugar en donde se estableció con su familia y algunos pocos españoles. En 1535, el rey Carlos I de España la elevó a rango de ciudad, pasando a ser Ciudad Real,
Con ello, había que construir un templo que fungiera como sede del catolicismo en esa ciudad, que era en sí misma sede de la provincia de San Vicente de Chiapa. Así se edificó el templo, hoy catedral, el cual en un primer momento estuvo dedicado a la Virgen de Asunción y años después cambió por santo patrono a San Cristóbal Mártir. La Catedral de San Cristóbal tiene sus orígenes en 1528 con la Capilla de la Anunciación, que fue dedicada a la Virgen de la Anunciación. Posteriormente, en 1535, cuando llega el anuncio al mundo de una iglesia catedral en la provincia lejana de los confines del Imperio Español, en las Chiapas, la provincia de las Chiapas, se va construyendo a través de varas castellanas lo que es la catedral. La catedral actualmente, como la conocemos, surge en 1596 gracias a uno de los obispos que le dice a Roma: no tengo para pagar a la mitra lo que nos corresponde, y con eso empieza a traer personal de Antigua Guatemala, porque la Catedral de San Cristóbal es única en su género. La fachada contiene la doble arcada que solamente en Guatemala existe. La Catedral de San Cristóbal es una copia de la Catedral de San José de Antigua Guatemala. El maestro encargado de la obra de San José en Guatemala es quien nos viene a asesorar y nos viene a labrar parte de lo que es la fachada de la catedral, que contiene un estuco maravilloso, contiene las águilas bicéfalas de la Casa de Austria, de la Casa Reinante, contiene las figuras de San Pedro, San Pablo, San Felipe, San Andrés, y también en el centro, sobre la ventana, se encuentra Santiago. ¿Por qué Santiago? Santiago su festividad es el 25 de julio, coincide con la festividad de San Cristóbal Mártir. Ahí está Santiago Matamoros, es Santiago arriba de un caballo y unos moros sometidos por él. Posteriormente remata la catedral con unos merlones piramidales esféricos. Esta catedral contenía una arcada de estilo muy particular en San Cristóbal, que hay muchas construcciones, y que era una arcada distinta a la que hoy tiene, distinta en cuanto a la forma, porque es en 1902 que la catedral se avería por la erupción de ceniza del volcán Santa María en Guatemala, y es el ilustrísimo, reverendísimo, el excelentísimo doctor Francisco Orozco y Jiménez, zamorano de nacimiento, obispo de Chiapas y del Soconusco, quien ordena a Carlos Z. Flores que se le quite la arcada que tenía y se le corone la arcada con el estilo corintio, con unas vitrales de estilo neoclásico de Vignola, y es posteriormente que se tapan las ventanas originales, que eran más de estilo mudéjar, con mayor austeridad la catedral, más sobria, menos entrada de luz, pero Carlos Z. Flores es quien logra el estilo basilical que actualmente cuenta catedral, de estilo corintio, las columnas, y vuelvo a insistir, los vitrales son de estilo neoclásico. Es posteriormente a Carlos Z. Flores, en 1938 aproximadamente, sobrevino un temblor, y el entonces párroco, el padre Agapito Martínez, es quien decide hacer una remodelación total a la catedral, y por falta de dinero decide vender la crujía de la catedral. Los pasillos centrales de la nave central de la catedral tenían una crujía, eran unos pasillos exclusivamente para el paso del clero, ya sea de los canónigos y del obispo, en sus celebraciones. Esta crujía fue vendida al Palacio Municipal.
En el interior de la catedral se encuentran bellos retablos, todos ellos de estilo barroco, recubiertos de dorados con columnas salomónicas y algunos con columnas estípites muy propias del barroco mexicano o churrigueresco. La Catedral de San Cristóbal tiene nada más 3 retablos originales. El retablo principal, que es donado por la Real Hacienda y dedicado a los Reyes Santos, San Luis de Francia y San Eduardo de Inglaterra. En la base se encuentran ellos, y en todo lo que es la pintura se encuentran los pasajes relacionados a la Virgen María. El retablo es de estilo salomónico por sus columnas, los estípites que tiene, y a la mitad del templo se encuentran 2 retablos, el dedicado a San Juan Nepomuceno, que es un regalo también de Fray José Vital de Moctezuma, y el de la medalla milagrosa es una donación anónima de una devota. Posteriormente, en el desmantelamiento de uno de los templos de esta ciudad, de estilo barroco, se retiran 2 de los retablos que acompañan al retablo principal de la catedral, y uno de ellos está dedicado a San José Patriarca y al fundador de la Compañía de Jesús, que es San Ignacio de Loyola. Y del otro lado se encuentra la Pasión Dolorosa, que Juan Correa pinta algunas de las obras de ahí, sobre todo la principal, y en el segundo cuerpo se encuentra un Cristo de una talla hermosa. Actualmente fue limpiado el retablo y eso pues logra verse la manufactura indígena. En 1986 fue declarada Monumento Histórico. La ciudad de Comitán fue el primer asentamiento fundado por los españoles en febrero de 1528 y en 1550 los frailes dominicos fundaron el templo de Santo Domingo de Guzmán, en donde evangelizaron a los indígenas tojolabales de esa región. Así, desde el siglo XVI, Comitán ha sido un centro religioso, caracterizado por sus templos populares, algunos de ellos construidos durante la época colonial y otros a partir del siglo XIX. Tal es el templo de San Caralampio de estilo arquitectónico neoclásico, el cual se encuentra en el barrio llamado La Pila. Según el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, el templo de San Caralampio es, tal vez, el único en su género dedicado a este santo. Es considerado como uno de los principales centros ceremoniales de Chiapas, junto con el templo de San Miguel en Soyaló. San Caralampio es un templo, para empezar en términos históricos y artísticos, es un templo que se construye con el esfuerzo de la comunidad, de ciertos feligreses, en un estilo que se puede escribir como neoclásico, es una interpretación del estilo neoclásico, pero también de alguna manera popular. Basta ver su fachada con algunos relieves que evidentemente son de inspiración popular, pero está también vinculado a un culto muy regional que, tolerado por la Iglesia Católica, pero permite el culto a un mártir de la Iglesia en realidad griega, que se llama Caralampio, y que nos da además la muestra de una identidad regional. Incluso si encontramos en alguna otra ciudad del país algún templo, capilla dedicada a San Caralampio, casi podemos asegurar que lo fundó un comiteco. San Caralampio es un santo sirio-libanés. La Iglesia Católica abarca también la parte de la Iglesia copta, de la parte de la Iglesia de Siria, y él es un santo ermitaño de la Iglesia sirio-libanés. Por ello su túnica es negra, porque ellos no tenían un hábito, ellos no usaban un uniforme o algo que los caracterizara como el clero regular o el clero secular.
Ellos no, ellos eran ermitaños y por ello su túnica es negra. En 1580, cuando el cólera morbus atacó la ciudad, el soldado Raimundo Solís proclamó las virtudes de este santo entre la comunidad, alegando que por su intercesión terminó la peste. San Caralampio surge en Comitán como una devoción muy particular, porque había en un rancho había una imagen dedicada a San Caralampio, traída por algún devoto de Europa, pero pasó la peste, asoló la peste en lo que es Comitán de Domínguez, toda la región, y el hacendado, pues, que tenía la imagen, no había pasado ninguna peste en sus tierras. Entonces decidieron pedirle la imagen, que la prestara y la llevaran en procesión por Comitán para que calmara o mitigara lo que era la peste. Entonces, por consiguiente, se le atribuye a San Caralampio el haber quitado la peste, el haber ayudado de la peste, y se hace un templo muy pequeño, muy bonito, de estilo chiapaneco, muy parecido al estilo del templo de San Jacinto en Chiapa de Corzo. En 1852 se puso la primera piedra, siendo el quinto templo en erigirse en Comitán. El templo tiene una arquitectura de estilo neocolonial, única en su tipo por contar elementos decorativos propios de la arquitectura vernácula o popular, como el decorado. A finales del siglo XIX y principios del XX tuvo varias modificaciones. En cuanto al templo, la fachada es de un solo cuerpo. En él se halla el pórtico con una puerta de arco de medio punto. Arriba de ella la decora una guía de hojas realizada con argamasa de la pared. En la parte superior se halla un óculo que decorado hace la apariencia de un sol. A los lados están dos columnas adosadas de cada lado con un estilo del chapitel muy local. Después del primer cuerpo se halla una cornisa y está una especie de espadaña coronada con dos torres campanarios a los lados. El interior es del más puro estilo neoclásico de finales del siglo XIX, con arcada adosada en las paredes y columnas de estilo corintio. Cuenta el altar con un arco triunfal que permite sostener el techo, el cual es de 2 agujas con tejas de adobe. Siguiendo nuestro recorrido por la ciudad de Comitán de Domínguez y sus hermosos templos, encontramos el de San José, el cual es una de las bellezas de la arquitectura neoclásica, más específicamente neogótica de Chiapas de principios del siglo XX, el cual posee elementos muy propios y tiene un diseño único. A diferencia de otros templos o conventos mandados a construir por frailes o integrantes del clero, este fue iniciado por particulares y se hizo a base de donaciones. Es de una sola nave con techo de 2 aguas. Su estructura es construcción de ladrillo y en el interior está techado con madera y teja de barro. El templo de San José en Comitán es un caso curioso que además se ha conservado como un monumento muy llamativo en el conjunto urbano de Comitán. En términos históricos no es tan antiguo, evidentemente la parroquia es una fundación dominica de la época colonial, coloniales también en su fundación el templo de San Sebastián, del siglo XIX, anterior también a San José es el templo de San Caralampio, pero el haber construido un templo con estas formas tomadas del gótico, una interpretación del gótico en una pequeña ciudad del sur de México, le dio un cierto aire que llama mucho la atención en este conjunto urbano. No recuerdo incluso el nombre del artífice que lo hizo, sí se tiene registro, pero la interpretación que hizo de estas formas góticas
logró torres muy esbeltas y llamativas, unas formas muy ligeras, de acuerdo a la aspiración hacia los cielos que ha tenido los diferentes estilos arquitectónicos de las grandes catedrales en Europa. Y en esta versión reducida, modesta si se quiere, se tiene un ejemplo muy importante de lo que he mencionado, que ha sido no solamente el tener la capacidad económica para hacerlo, sino sobre todo la devoción y el gusto para poder tener un templo como este. Yo lo vincularía incluso con las modas de la época cuando se construyó. Una de las modas de la época eran los estilos historicistas, que se llaman historicistas, que son el neogótico, el neorrománico, el neomudéjar, etcétera, con el que se hicieron muchos monumentos, sobre todo religiosos, en muchos lugares del país y de Centroamérica, y que en el caso de San José le ha dado un sello particular que la distingue en el conjunto comiteco. Colocó la primera piedra el 1 de septiembre de 1910 el obispo Francisco Orozco y Jiménez, terminándose la obra en 1924. Su arquitectura es diferente de los demás que se encuentran en la ciudad de Comitán porque tiene una marcada influencia de estilo gótico, visible perfectamente en su hermosa fachada con torres altas y esbeltas. En todo el conjunto del edificio se aprecian los rasgos bizantinos, característica esencial de ese estilo. El interior del templo sigue las mismas características góticas, tanto en el altar como en todo el decorado del templo. A lo largo y en ambos lados de la nave central lucen hermosos vitrales bizantinos escenificando la vida de Jesús, donados por las más antiguas familias de Comitán. El templo también tiene una cúpula romana con su linternilla. Todos estos rasgos muestran un modelo distinto de templo que recurre a los estilos antiguos desde lo contemporáneo, una arquitectura religiosa civil, lo cual le imprime rasgos muy particulares, haciéndolo único en Comitán. Tres templos, tres estilos arquitectónicos particulares, testimonio de sus momentos históricos. Monumentos vivos que acogen al creyente, abrazan al fiel y subliman el espíritu con su magnificencia. Cada imagen, cada decorado, cada dibujo de luz a través de un vitral o una ventana dibuja en el ambiente las siluetas de la fe. Punto de encuentro de pueblos y plegarias. Púlpitos desde donde se han dictado siglos de homilías, ángeles y santos que reciben al visitante para acompañarlos en su espiritualidad. Tan solo esos tres templos dan cuenta del inconmensurable patrimonio arquitectónico de Chiapas, regalo del tiempo, compromiso para su salvaguarda.